Hola, yo soy Betty Adán e este canal se chama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clique em configuração. For subtitles in English, please clique on settings. Te voy a decir una cosa antes de empezar con la historia de hoy, que me preguntaron del video anterior. El templo Taj Mahal fue fundado en el siglo XVII. Bueno, ahora mira qué contradicción, ¿no? Salimos de una ciudad en donde un hombre hace el templo al amor a su mujer favorita y vamos a otra ciudad en el mismo país en donde lo mejor de todo es no tener nada, es volatilizar, ¿no?, el alma y no perpetuar nada. Bueno, en fin. Queríamos un chofer alquilamos un auto con chofer que hablara inglés, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque íbamos a hacer 10 horas de viaje, 10 horas y media, y las placas eran todas en Bramitu. Entonces tendría que ser algo de ahí. Encontramos, nos quedamos contentos. Y cuando empezamos a hablar nos dimos cuenta de que él hablaba dos expresiones en inglés. Don't worry y let's go. Con eso hicimos 10 horas y media, perfecto. Pero estuvo bien. Él es siempre muy amable, con una sonrisa en los labios, una gentileza de persona. Y estábamos en la ruta, de repente un accidente, parados mucho tiempo en la ruta, y él decide cambiar la ruta, salir de ahí, tomar otro lugar, por otro camino, y entramos en una ciudad que yo me quedé dura. Fue la primera vez que tuve miedo, te cuento. Era tierra todo gris, toda una imagen gris. Parecía que estábamos en blanco y negro, en otra dimensión. La tierra gris, las mujeres con ropa gris, así con esas mujeres de la época de Jesucristo, sacando agua de pozo, así, los perros, los gatos, todo gris. Silencio, hasta nosotros adentro del auto estamos silenciosos. No había aromas a nada, no había olor, no había color, parecía que estaba. Y yo tuve miedo, porque, ¿sabes por qué? Acordate que no había internet, o sea, había, pero muy despacito, recién empezaba. Nosotros no teníamos ni celular, nada. Y el miedo fue por lo siguiente: si nos pasa algo acá, nadie nunca más nos va a encontrar. Ese fue el miedo. En fin. Después reanudó la carretera principal y yo me quedé tranquila. Todo que le preguntaba: ¿querés tomar algo? ¿Querés parar? ¿Querés estirar las piernas? Y él dice: don't worry, con la sonrisa, siempre, eso sí. Y empezó a estar de noche, a ponerse de noche. Yo preocupada porque dijo: se va a dormir manejando. Entonces nosotros empezamos a cantar fuerte para que él no durmiera. Pero no resistimos y nosotros nos dormimos. Cuando yo me desperté, estamos bajo un árbol, en el auto, ¿no? Pero bajo un árbol en un campo. Después nos dijo que para relajar un poco. Seguimos viaje y llegamos en Varanasi. ¡Oh! Una ciudad palpitante que mueve, con ruidos, con mucha gente, con muchas tiendas, con muchas callecitas torcidas, angostas, callejuelas, laberintos que no sabes dónde va a salir, y por supuesto las vacas junto contigo por los laberintos, ¿no? Llegando vimos gente caminando así por las calles como si fuera una placa así de bambú, hecha de bambú, cargan los muertos ahí con muchas flores amarillas, es la flor que predomina, y solamente hombres cargando los muertos. Y ingresó al río. Ay, parece ser, nos dijeron, entre 50 a 100 muertos por día, más o menos. Qué crema, ¿no? Al día siguiente tuvimos que levantar temprano, muy temprano, antes de amanecer. El sol estaba rojo, el cielo rosado, y había manchas azul color hortensia, tan lindas. El cielo estaba silencioso en ese momento. Para regatear con el barcacero el paseo que íbamos a hacer en el río. En el río un montón de velas prendidas, ¿no? Y como ofrendas. Un paisaje muy bonito. Y muchos leprosos pidiendo dinero todo el tiempo. Muchos leprosos, pero muchísimos.
No puedes sacar fotos de nada. Primero, o algunos se quieren cobrar vos con tus fotos y otras no te permiten, te quieren tirar la cámara en el piso. Es impresionante. Una cantidad de turistas muy grande. Incluso mi hijo percibió una cosa. Dijo, mamá, ¿te fijaste como casi todos los turistas están solos? Familia como nosotros no vimos ninguno, ni una. Y alguna que otra pareja perdida, pero la mayoría solos. Te cuento un poquito de Varanasi. Varanasi hace mucho fue una ciudad que comercializaba, distribuía marfil, perfumes y seda. Pero en fin, fue una ciudad, según estudiosos, fundada hace 3.000 años o 5.000 años por Shiva. Buda hizo su primer sermón ahí y se bañó en el río. Entonces el río está cargado de fe, cargado de espiritualidad. Ellos tienen un montón de dioses, pero tienen tres, los más importantes. Uno es Brahma, que es el dios, el creador de todo, el más importante, vamos a llamar así, ¿no? El más importante. Después está Vishnu, que es el que mantiene la paz, la armonía en el universo. Y después está Shiva, que es el destruidor, el que transforma, que hace la renovación. Y Brahma creó del sudor de los pies de Vishnu Ganga, que vendría a ser el río Ganges, ¿no? Que es la esposa de Shiva. Entonces es la madre de los dioses. Entonces la gente se sumerge en sus aguas y se siente que fue perdonado sus pecados, que está más acogida, ¿no? Por la diosa. Ganga, que es Ganja, sus trenzas vienen desde el Himalaya y corre ahí, ¿no? En el río, ahí donde está toda la gente. Ellos quieren que sus cenizas sean tiradas al río porque dicen que una vez tiradas ahí vas a atingir el nirvana y no va a haber más reencarnación. Entonces ese es el objetivo de todos. Para ser cremado te pasan una mantequilla con especies y no hay olor. Y cuando empieza a quemar te tiran sándalos y ahí perfuma un poco el ambiente, ¿no? Y las mujeres se ponen un sudario rojo y en los hombres un sudario blanco. El que va a atar el fuego, que va a agarrar el fuego, porque el fuego está en una pira, un salón que está protegido, y hay un hombre 24 horas cuidando que no se apague el fuego, y quien puso el fuego por primera vez fue Shiva. Es el marido o el hijo mayor de la persona que falleció. Ahora, si es la mujer si es el marido que fallece, no sé quién va a prender el fuego. Y prenden el fuego ahí y rezan. Las mujeres no pueden ir porque contaminan con sus lágrimas el fallecido, la persona que falleció. Dura más o menos entre 3 y 5 horas a que todo termine. Y si sobra algún pedazo que no quedó quemado, ellos tiran adentro del fuego, adentro del río. Y 10 días y después van a comer dulces. Y 10 días después de eso, se vuelven a reunir, los hombres rapan la cabeza, las mujeres no pueden tener esmalte en las uñas, van al río, rezan y van a una comida importante. Las personas que no son cremadas, que son los leprosos, porque contaminan. Los hombres sin brazos y sin piernas, porque son indefensos. Las personas que murieron de picadura de serpiente, porque el veneno de la serpiente es purificador. Las mujeres embarazadas, porque los bebés son puros, y los niños hasta 10 años, porque también son puros, y las vacas sagradas, estos no se creman. Le atan un peso en el cuerpo, van hasta la mitad del río y los tiran. Ellos se hunden y los peces, los comen. Y después ellos van, pescan y comen estos pescados que comieron. Es el ciclo, ¿no?, de la vida y de la muerte. Pero es así. Dicen que antes ibas y veías vacas flotando, personas, cadáveres, ¿no? Y abajo desde que está lleno de cuerpos, ¿no? Y
son de 50 a 100 cuerpos por día. Vos que pensás, y de madera gastan entre 200 a 350 kilos de madera. Los ricos eligen qué madera, la madera mejor o la madera peor. Y los pobres, no, hay una bolsa, tipo una bolsa económica que reciben de donación, ellos tiran de ahí. Es así. Y te iba a contar una cosa interesante de los ríos, no me acuerdo, me vendrá después. Todos los días a fin de tarde, no me acordaba, que cuando ellos van a prender fuego, dan 5 vueltas alrededor del muerto. ¿Qué significa? ¿Por qué 5 vueltas? ¿Por qué significa? El agua, el fuego y la tierra, el viento y el espíritu, como ritual, ¿no? Antes de empezar a cremar la persona, así es. Y después, al fin de tarde, a fin del día, a fin de tarde, 6 horas de la tarde más o menos, hace una ceremonia en agradecimiento en el río. Hay fuego, hay música, mucha gente, siempre hay mucha gente siempre. Hay que para celebrar el fin del día y agradecer al Dios. En cuanto están quemando, hay de todo. Hay gente que se está bañando, hay gente que está lavando ropa, hay vacas, hay niños, todo, y la gente está cremando eso. Ellos no prolongan la vida de forma artificial. O sea, ellos les gusta la muerte y la vida, aman las dos cosas y no prolongan la vida de forma artificial. Y dejé para contarte algo al final. ¿Sabes qué? Que a mí me encantan los mitos. Hubo una vez, cuenta la leyenda, que los semidioses y los demonios querían el néctar de la inmortalidad. Hicieron un pacto. El que encuentra primero van a repartir de partes iguales. Así fue. Pasa que los demonios encontraron el pote con el néctar y se las tomaron, se escaparon. Y entonces los semidioses corrieron 12 días y 12 noches atrás para agarrar el pote. Y lucharon. Y si el pote se rompió, y cayeron 4 gotas en lugares diferentes. ¿Y sabe qué pasó? A cada 12 años, porque corrieron 12 días y 12 noches, a cada 12 años se celebra una fiesta muy importante, una fiesta religiosa con los shadus. Los shadus tampoco son cremados, porque son hombres santos. Van también a mitad del río con el costo en la cabeza para hundirse. Que vienen desnudos con cenizas en el cuerpo para hacer esa celebración. ¿Y por qué las 4 gotas que cayeron en lugares diferentes? Estas a cada 12 años se turnan en estas 4 ciudades diferentes. En India hay 7 ciudades sagradas. Varanasi, la más sagrada, es el fin de cualquier peregrinación hinduista. Y bueno, y hay fiesta durante casi un mes, y la fiesta según la astrología, Júpiter con Acuario, algo más o menos así, según esto. Ahí se da la fiesta. Y hay gente de todo el mundo, ahí viene gente de todo el mundo. Parece que la última vez fue inaugurada un puente inmenso con 6 rieles sobre el río Ganges. En fin, así es la historia. Te cuento que una de mis hijas ya no se sentía bien. Este viaje fue un viaje muy largo, duró 60 días. Una de mis hijas no se sentía bien y ella, veíamos que la cerda de nuestro cepillo de dientes ya estaba oscura y nosotros estábamos yendo para Nepal, Katmandú, la capital del Nepal. Compramos un vuelo. Cuando nos dimos cuenta no era bien un vuelo, es una avioneta, pero te cuento detalles el sábado. Te mando un beso con mucho amor para vos, mucho amor. Besos, chao.